Soy la mala suegra, madre y pastelera. Ya soy una mujer madura. Tuve una familia grande, en total 6 hijos, todos varones. Con mi esposo siempre quisimos tener una niña. Sin embargo, no se nos dieron las cosas y no quisimos seguir intentándolo. A lo largo de nuestra vida nos hemos esforzado mucho por sacar a nuestros hijos adelante, siempre ofreciéndoles lo mejor que podíamos. Mi esposo era mecánico y yo trabajaba atendiendo un mercado. Pero empezaron a llegar nuestros hijos y las cosas cambiaron. Me vi en la obligación de irme para la casa y así poder cuidarlos y estar con ellos. Sin embargo, el dinero que ganaba mi esposo no alcanzaba. Es por eso que empecé a buscar ideas de trabajo que pudiera realizar en casa. Y así es como, después de varios intentos, me decidí por la pastelería. Mi mamá me había enseñado varias recetas de tortas caseras, torta de pan, torta de auyama, de plátano, de guayaba, y siempre que realizaba estas tortas para mi familia y amigos, les encantaban. Entonces, un día, cuando realicé una torta de auyama para unos invitados que teníamos en casa, me dijeron que si les hacía una para vendérsela. Y así es como esta idea del emprendimiento pastelero llegó a mi vida. Me dediqué a perfeccionar todas mis recetas y poco a poco fui comprando todo lo que necesitaba para poder realizar el trabajo desde casa. Inmediatamente empiezo a ofrecer las tortas, se vendieron e incluso muchas veces mis hijos querían que les diera un pedazo de torta porque decían que el olor del horno era tan delicioso que se quedaban muy antojados. Pero la mayoría de las veces no podía ni darles a probar la torta, porque las vendía muy rápido. Así es como mi negocio fue creciendo al punto que mi esposo dejó de trabajar como mecánico y empezó a ayudarme a trabajar en casa, porque ganábamos mucho más con la pastelería que lo que él ganaba en su trabajo. Mientras nuestros hijos estuvieron pequeños, los problemas eran pequeños, pero cuando fueron creciendo, los problemas se fueron creciendo también. Cuando llegó esa época en la que mis hijos empezaron a enamorarse, todo se complicó mucho. Ellos no eran malos muchachos, les iba bien en el colegio, ayudaban con las labores en casa y con las labores en la pastelería, ya que para ese tiempo habíamos montado una pastelería ahí mismo en el barrio en el que vivíamos. Pero mis hijos tenían un problema y es que eran demasiado enamorados. Entonces, no solo tenían una novia, sino cada uno quería tener 3 y 4. Y por si fuera poco, como tengo gemelos idénticos, entre ellos se cambiaban las novias. Yo no estaba de acuerdo para nada con eso, ni mi esposo tampoco, y en muchas ocasiones los castigamos incluso fuerte, haciéndoles saber que ese comportamiento no estaba bien y que ellos no podían engañar así a las mujeres. Pero ellos nunca cambiaron. Cuando se hicieron adultos, las cosas empezaron a complicarse más, porque incluso llevaban a sus novias a la casa. Como yo no estaba de acuerdo con esa forma de ser de mis hijos, le decía a esas muchachas que mis hijos no les convenían. Pero ellas pensaban que solo les decía esto porque era una mamá obsesiva y celosa. Sin embargo, como siempre quise tener una hija, no me imaginaba pensar que a mi hija la engañaran en la forma en que mis hijos engañaban a todas estas mujeres. Es por eso que les decía clara y abiertamente quiénes eran mis hijos. Porque al menos no quería que estuvieran engañadas, quería que ellas supieran de mi propia boca la verdad. Algunas me escuchaban y se iban para no volver, otras me hacían creer que se iban porque no volvían a la casa. Sin embargo, a sabiendas de lo que pasaba, continuaban con mis hijos. Una de ellas estaba como obsesionada con mi hijo mayor. Ella no podía aceptar que yo le dijera la verdad sobre el comportamiento de mi hijo. Entonces le decía a todo el mundo que yo era una mala suegra, una celosa obsesiva que solo quería tener a mis hijos para mí y que ella sí era el amor verdadero de mi hijo, tanto que estaba segura que mi hijo sí se casaría con ella. Sinceramente yo no tenía nada contra ella, solo quería su bienestar, incluso antes que el de mi hijo, ya que de cierta manera mi hijo sí sentía algo especial por ella. Y las cosas se complicaron más cuando mi hijo llegó diciendo que se iban a casar. Otra vez hablé con ella para decirle que pensara muy bien esa decisión, porque esa era una decisión que la marcaría para toda la vida. Pero ella siguió obstinada en su decisión de casarse con él,
diciendo que lo haría cambiar y que él no sería más mujeriego como sus hermanos. También me dijo que me ocupara de hacerle un megapastel para su boda. Entonces le dije que lamentaba mucho, pero que no iba a realizar ese pastel. Entonces ella no solamente empezó a decirle a todo el mundo que yo era una mala suegra y que no la quería porque estaba obsesionada con quedarme con mi hijo, sino que era una mala pastelera, porque no era profesional y no estaba dispuesta a realizar el pastel de la boda de mi hijo. Además, le dijo a todo el mundo que yo era una mala madre, porque ¿cuál mamá que ame a sus hijos de verdad se pone a hablar mal de ellos? No voy a mentirles. Toda esa situación me indispuso mucho en contra de ella y me dio mucha rabia y vergüenza que ella se pusiera a decirle todo esto a todo el mundo, haciéndome quedar mal, no solamente como suegra, sino como mamá y pastelera. Quería dañar mi negocio. Pues resulta que el matrimonio se llevó a cabo. Yo asistí a acompañarlos y en verdad esperaba que las cosas funcionaran bien. Sin embargo, solo a los 6 meses, mi nuera una noche llega embarazada a mi casa llorando, diciéndome que había descubierto a mi hijo con otra mujer. Y esa era una amiga suya. No saben cuánto me dolió. Aquí es cuando comprendo muy bien a todos esos padres que se esfuerzan por educar a sus hijos de la mejor manera. Y en última son ellos quienes terminan siendo lo que quieren, porque ese es mi caso. Por más que con mi esposo nos esforzamos por inculcarles buenos valores, respeto, amor sincero y leal, ellos no quisieron aprenderlo. Y ahora esta mujer, que podría ser mi hija, estaba sufriendo mucho por culpa de eso. Ella estaba tan afectada que yo ni siquiera le dije la frase que habría querido. Te lo dije. Sin embargo, le dije que ahora ella debía salir adelante, que era su decisión si quería perdonar a mi hijo y continuar con él, pero que a pesar de todo lo mal que ella había hablado de mí, yo la iba a apoyar, ya que ahora ella era de mi familia y de cierta manera se había convertido en esa hija que no tenía. Para nuestra dicha, ella tuvo una hermosa bebé, mi nieta, que ahora es la luz de nuestros ojos. Mi nuera en ese momento perdonó a mi hijo. Sin embargo, cuando la niña tenía 4 años, otra vez ella se dio cuenta que mi hijo la estaba engañando vilmente. En ese momento, y ya sabiendo que siempre había contado con mi apoyo, decidió que se iba a separar de mi hijo. A mi nieta acabo de celebrarle sus 15 años. Le hice un mega pastel espectacular como ella lo había soñado. Mi nuera sigue siendo como mi hija. Algunos de mis hijos han cambiado su manera de vivir, otros no. Todavía siguen siendo mujeriegos. Espero que recapaciten y entiendan que esa vida no los lleva por ningún buen camino. Queridas seguidoras y seguidores, como padres guiamos con amor y ejemplo el camino de nuestros hijos, pero al final son ellos quienes trazan su propio sendero. Confiemos en que los cimientos que les hemos brindado les servirán de faro en la travesía hacia su propia identidad y propósito.